Buenas noches. Ahí se ve la pantalla del curso. Buenas noches. Buenas noches, sí. Ok, bueno, vamos a continuar con la descripción del contenido del curso. Ayer vimos la parte de los sistemas de movilidad y transporte. Ahora hablaremos, bueno, no, sí lo terminamos de ver porque porque hablaba de los efectos que tiene el sistema de transporte en la organización del territorio, ¿no? Y esto, les conté un poco la historia del suburbano. Y bueno, lo último quizás no lo hablé tanto, que es los sistemas sustentables de transporte. Y va en la misma dirección, ¿no? Hoy lo que buscamos es que las personas o la población en general no tenga que hacer grandes desplazamientos para procurarse los elementos de satisfacción que necesita, ¿no? O sí, no solo de satisfacción, sino de sobrevivencia, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ya les decía que básicamente necesitamos pues un trabajo, necesitamos educación, necesitamos esto, atención médica, necesitamos diversión y esto, abastecimiento, ¿no? Adquirir las cosas que consumimos. Entonces, sí, básicamente hay más cosas, ¿no? Pero digamos que el 90% de los viajes tienen que ver con estas necesidades. Y la pregunta es, ¿por qué nos desplazamos? Pues simple y sencillamente porque estos satisfactores que les acabo de mencionar, pues no están a nuestro alcance, ¿no? Como para caminar y llegar a ellos. Entonces, sí es cierto que hay tiendas ahí de nuestro entorno, sí es cierto que a lo mejor hay un dentista, hay un médico, eh, a lo mejor hay trabajo, pero generalmente en nuestro entorno no está todo lo que necesitamos porque cada uno pues desea una cosa distinta, ¿no? Entonces, pues sí está la tiendita, pero no tiene la marca que a mí me gusta o no tiene el producto que yo prefiero. Entonces, pues hay que ir más lejos al centro comercial o a otro lugar a buscarlo, ¿no? Algo que necesitamos en particular. Sí, pues aquí al lado en la otra cuadra hay un cine, pero es muy malo, ¿no? O no pasan la película que yo quiero. Entonces, pues me tengo que buscar a ver a dónde y moverme, ¿no? Entonces, ese es el problema, que la distribución de los satisfactores no están en nuestro entorno inmediato y por eso nos tenemos que mover. Así que la manera más, bueno, y si nos movemos, pues vamos a consumir recursos, tiempo, nuestro tiempo, vamos a consumir dinero, por lo que ya les comenté, vamos a consumir energía, vamos a consumir espacio público, y en fin, es puro consumo. Y además, pues vamos a emitir desperdicios, ¿no? Que son las emisiones contaminantes y otras cosas. Así que, pues eso es un problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues regresemos a las bases. ¿Cuáles son las bases? Pues que tengamos todo lo que necesitamos en cantidad y calidad conforme a lo requerimos, a lo que requerimos, ¿no? Entonces, sobre esa lógica se sustenta el desarrollo orientado al transporte o los temas de micromovilidad que ahora se mencionan mucho, no es otra cosa más que esto, ¿no? Que tengas en tu entorno cercano, pues todos esos satisfactores en cantidad y calidad que necesitas generalmente la población. Entonces, regresando al ejemplo de los sistemas de transporte, no fue de París ni fue de ayer, hace más de 50 años que se hacen políticas para ordenar el territorio a partir de los sistemas de transporte. Y hay un libro de Cerbero que tiene 30 años que pone una lista de 12 ciudades o más, creo, en donde muestra cómo resuelven ese problema y quienes los han resuelto de manera más exitosa y quienes todavía no. Y de lo que se trata es que los puntos de convergencia de transporte, los nodos, pues sean esos lugares en donde se desarrollen estos satisfactores que necesitamos. Empleo, porque hay oficinas, porque hay actividades, porque hay zonas industriales, etcétera.
estos servicios, escuelas, hospitales, etcétera, en el entorno de la estación. Y entonces, la historia que les comenté de París, pues hace 30 años o más que lo hicieron. 30 años tiene que yo estuve, ya estaban en proceso, no sé, tienen como 40 o 50 años, ¿no? Entonces, esos son procesos largos y se requiere planeación y visión para hacerlo, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. Más o menos algo están haciendo en los CETRAMS de la Ciudad de México. Si ustedes ubican observatorio, normalmente hay unos centros de transferencia modal, pues en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Entonces la del oriente, la del poniente, mejor dicho, es esta terminal de observatorio. Entonces todos los autobuses que vienen de Toluca, pues llegan a esa terminal. Entonces era un asco esa terminal. De hecho, el puente peatonal que tenían se cayó y pues la gente, bueno, era un desastre y nunca lo arreglaron, ¿no? O sea, una zona desastrosa. Hagan de cuenta que fueron a Tepito o al barrio de los Doctores, la colonia Doctores en la Ciudad de México. Entonces, una cosa en ruinas, ¿no? Entonces, eso lo transformaron y hicieron centros de transferencia con este enfoque de desarrollo orientado al transporte. Entonces, ahí tienes oficinas, ahí tienes cines, centros comerciales y además llega el autobús, ¿no? Y llega a la estación del metro y tienes un montón de modos para poderte mover y pues eso lo construyeron y como eso hay otros ejemplos de CETRAMS que se están haciendo en el país, ¿no? Luego, lo voy a anotar aquí, les voy a pasar una publicación en donde viene eso, por aquello que les interese, ¿no? Son los CETRAMS, que los están convirtiendo en puntos de desarrollo orientado al transporte. Bueno, al menos en la Ciudad de México han hecho eso. En otros países y en particular en América Latina, en Chile, hace ¿qué? 20 años, que eso ya existe, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya se despertaron y empezaron a hacerlo. Bueno, pues enhorabuena. Y esos son los tipos de soluciones que hay que hacer para ir más en la dirección de la sustentabilidad, de no consumir los recursos o cuidar los recursos que tenemos ahora para las generaciones futuras, ¿no? Bueno, con eso cierro la primera unidad. La unidad 2 es un tema que no es común a los ingenieros y que es el tema de la economía, y en este caso particular la economía de transporte. ¿Y por qué me interesa tocar este tema? ¿O por qué lo he incluido en el programa? Porque creo que nos hace falta esa educación como ingenieros, esa formación. Y por otro lado, porque entendiendo la economía podemos entender muchas cosas de cómo funciona el transporte. Los que estuvieron en la clase anterior les dije que generalmente podemos hacer una analogía entre un mercado que se analiza en ciencias económicas y lo que pasa en el fenómeno de transporte. Y hay tres elementos básicos para entender una economía: la oferta, la demanda y el equilibrio. Punto, se acabó. Con eso, si ustedes entienden eso, habrán entendido el 80% de la economía. ¿Sí? Se llama microeconomía, ¿no? Hay otra cosa que se llama macroeconomía, que esas son variables agregadas de cómo se comportan las economías de los países, ¿no? Eso es la macroeconomía. Y la microeconomía, pues, se enfoca a entender el comportamiento de las personas como consumidores, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, somos muy simples, simples dentro de una complejidad, ¿no? Porque nuestros mecanismos que operan muchas veces hasta pues son básicos, y entonces de ahí se puede tratar cómo se comportan las personas o orientar su comportamiento de una manera u otra, ¿no? Y por eso pues se dice que el mercado pues es el que nos domina, ¿no? No son las religiones, no son los artistas, sino es el mercado y es el dinero que nos gobierna, ¿no? Y con eso, al son que nos toquen, bailamos, ¿no? Entonces, las personas, a final de cuentas, les decía ayer, son las causantes de todos los problemas y de todos los males que vivimos en las zonas urbanas. Nosotros mismos, no son extranjeros, ni los gringos, ni
quienes ustedes quieran nombrar como los malos, los que generan los problemas somos nosotros. Y el país que tenemos es porque nosotros lo hemos construido así, o sea, no es culpa de nadie, es de nosotros. Entonces, como individuos, tomamos decisiones que a final de cuentas, si agregamos los comportamientos de todas las personas que generalmente se comportan de manera similar, pues vamos a tener estos fenómenos que observamos, ¿no? Estos fenómenos sociales, estos fenómenos de circulación que nos sorprendemos de que el periférico, les decía, se llene a las 6 de la tarde o a las 9 de la mañana, y que no haya manera de resolverlo, porque cada persona está pensando de manera individualista y egoísta, ¿no? Primero yo, luego yo y al último yo. Eso es lo que pensamos, porque somos más importantes, porque tenemos prioridad, porque somos muy chingones, por lo que ustedes quieran, primero yo y luego los demás. Entonces, esa lógica tiene que ver con algo muy sencillo, que es los objetivos de un individuo en su vida. Ustedes, como individuos, como personas, ¿cuál es el objetivo en su vida? O sea, ¿para qué estudiaron o para qué estamos aquí o están aquí? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, Jesús, Sí, ¿cuál es su objetivo en la vida? yo creo que es subjetivo. En lo particular, yo creo que están primero los intereses, bueno, están los intereses comunes y los intereses propios. Digamos, dentro de los intereses propios puede estar una casa, un negocio o seguir estudiando, ¿no? Y mientras que el interés común puede ser dar clases, ayudar a los demás, no sé. Creo que, bueno, en lo particular creo que es así y creo que también es subjetivo, o sea, cada uno de nosotros es diferente. Ujú, por eso, pero usted en particular, ¿cuál es su objetivo en la vida? En realidad es eso, lo que les dije, eso, así de manera general. O sea, todo lo que me dijo, ese es su objetivo en la vida. O sea, ¿no tiene un solo objetivo? Un solo objetivo no, o así tal cual no, porque pues Tiene varios. sí, varios. O sea, como les digo, tanto intereses propios y comunes. Digamos, Mm, comunes, pues como dice usted, ¿no? Tanto tener una movilidad mejor, ¿no? Ayudar, agregar algo agregar un granito de arena a esta sociedad, ¿no? ujú, Y al igual que intereses particulares o propios es pues tener algún bien, un inmueble, ¿no? O no sé, ayudar a mi familia o que tengamos un negocio familiar, ¿no? ok. Bueno, Alan, ¿cuál es su objetivo en la vida? No está, dejó prendido su cámara, digo su conexión. A ver, una mujer, Angélica, creo que son todos los que están en la sesión. Ah, yo creo que mi objetivo en la vida es enseñar. La verdad es que hasta ahorita eso es lo que me ha llamado la atención. Ujú. Tu objetivo en la vida es enseñar, ¿enseñar qué? Pues también estudié algo relacionado con lenguas, entonces enseñar. Ujú. Bueno, enseñar. Ok, uno más, Eric, y luego les hago un comentario. ¿Me escucha? Sí, ¿cuál es su objetivo en la vida? Ok, bueno, como tal, es una pregunta muy globalizada y tal cual así, no creo que tenga un fin, un fin que yo ya he encontrado, ¿sí me entiende? Ujú, Es muy general. Realmente yo no contestaría esa pregunta con una respuesta muy certera. mm, No tendré como un enfoque muy así atinado, pues, porque nos basamos a base de objetivos y metas a corto y largo y mediano plazo. ujú, Entonces, es de verdad una pregunta muy general o muy diversa, pues. mm.
Ok. Bueno, yo les voy a decir que en mi caso y otros casos, al final de cuentas todo lo que hacemos es para lograr un estado de felicidad, ¿sí? Solo que hay un problema, que la felicidad no es eterna. Como bien dice, vamos escalando peldaños de esos momentos de felicidad, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos nos va a procurar o nos va a aportar una satisfacción dentro de este estatus de felicidad que querramos alcanzar o esta fantasía de felicidad que queremos, que buscamos, ¿no? Y siempre, pues, nos vamos a poner un objetivo, pero si lo analizamos de manera muy simple, pues, lo que queremos es ser felices, ¿no? O sea, no sé, eso igual les parece un poco romántico, pero así es. Y eso, esa felicidad, al final de cuentas, lo podemos traducir en un concepto que se llama utilidad, ¿sí? En un concepto económico, por supuesto. Entonces, todos lo que intentamos hacer, si analizamos cada uno de los casos, es con los recursos que tenemos hacer lo máximo. Y ese máximo es nuestra felicidad. Lograr ese máximo, ¿sí? Y lo vamos a hacer todos los días o generalmente, o podríamos tener a final de cuentas ese como objetivo final, ¿no? Pero es eso, por eso nos movemos, por eso tomamos decisiones y por eso decimos, hoy me voy a quedar dormido toda la tarde porque pues eso es lo que se me antojó y eso es lo que en este momento me hace feliz, ¿sí? O voy a hacer esta actividad, o voy a hacer esto, lo otro. Entonces estamos en búsqueda de esa felicidad, de maximizar con nuestros recursos este objetivo, ¿no? Que este objetivo va a ser cambiante, pero al final el común denominador es que trataremos de lograr eso, ¿no? Eso que puede ser una meta que al final de cuentas es una contribución, un pequeño paso en ese camino de felicidad a la que vas. Entonces, de esto se dieron cuenta los economistas y utilizan el término de utilidad. Y entonces todas las personas son individuos optimizadores. Si ustedes seguramente que lo han escuchado o si no lo han hecho resuelto de manera puntual en sus cursos, una optimización es, dado un conjunto de recursos y restricciones, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Y entonces escribimos la fórmula, maximizar la función fulana, sujeto a estas restricciones y con estas limitaciones. Y entonces pues resolvemos matemáticamente y encontramos una solución. Pues eso, explicado matemáticamente, es lo que todos nosotros hacemos. ¿Sí? Porque al final vamos a poner el ejemplo de Angélica que dice, oye, mi máximo en la vida y lo que me hace más feliz siempre es dar clases. Pero no puede estar dando clases las 24 horas del día, ¿no? Ni los 365 días del año. Entonces, tiene pues una serie de actividades que hacer y unas obligatorias, otras pues que son parte del cotidiano. Tendrá ciertos recursos, porque no sé, cuando das clases pues tendrás un salario, no sé si el salario alcance para cubrir todas tus necesidades, estas de las que hemos hablado, las de movilidad y para atender estas necesidades que les digo, ¿no? Entonces, dentro de esos recursos, de lo que te pagan, del tiempo disponible y demás, pues entonces voy a tratar de dedicar el mayor tiempo posible a dar clases porque eso es lo que me hace feliz. ¿Sí? Entonces, está optimizando sus recursos, lo que tiene para lograr alcanzar ese objetivo, que lo deseable es 24 horas, 365 días, estar enseñando y preparando a las personas, pero no lo va a poder hacer así, porque hay un mundo en el que hay limitaciones y en el que tiene que desenvolverse. Y lo mismo con todo lo demás que usted me diga. Es así. Entonces, partiendo de eso, que al final todos estamos optimizando para lograr nuestros objetivos, es que nos convertimos en una cosa muy simple que se llama Homo economicus, y que son estas personas que optimizan para lograr
su mayor satisfacción, incluso, y vamos a hacer la lectura al respecto, incluso los que se quedan a dormir toda la tarde ahí en su casa sin hacer nada, pues están optimizando a su manera, porque esa es su forma de ser felices y están optimizando, qué bueno, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando cada una de las personas que despierta y tiene sus actividades y decide, voy a utilizar el periférico para llegar a mi destino. Lo mismo piensa cada uno de ellos, optimiza sus decisiones y considera sus recursos y por eso aparece a las 8 de la mañana en el periférico ese y todos los demás. Y entonces por eso se da este problema, porque nadie se puso de acuerdo, cada uno está resolviendo su problema y resulta que lo que nosotros observamos es que todos se juntaron en el periférico a esa hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? O podemos por lo menos entenderlo, pues aceptando que los comportamientos colectivos que nosotros vemos son el resultado de decisiones individuales. ¿Sí? Entonces, el punto no está en entender la circulación en una forma de abordar el problema es, no está en entender qué pasa en la carretera, sino cómo se toman esas decisiones y por qué se toman. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya nos coloca en otra dimensión en el análisis de los problemas. Entonces, ya no se trata de un problema ingenieril meramente como cuando hablamos de las dimensiones del transporte, se trata de un problema que tiene que ver con la decisión de las personas. ¿Y por qué las personas decidieron eso? Primero, ¿por qué compraron un automóvil en lugar de utilizar el transporte público? Segundo, ¿por qué decidieron desplazarse en ese momento y aparecer en el periférico a las 8 de la mañana? Tercero, ¿por qué no tomaron otra opción? Cuarto, ¿no podrían hacer otra cosa o no hay otro empleo o lo que tenían que hacer donde lo puedan hacer en otro lugar? Y eso es parte de lo que tiene que hacer el planificador. Decir, oye, todo mundo está aquí porque el resto de las vías son un desastre. Te vas a tardar el doble de tiempo y entonces aunque haya filas, ahí la gente va a ir más rápido, ¿no? Para llegar a sus destinos. Entonces, ¿y por qué lo utilizan? Porque ahora la mayoría de los centros atractores de viajes pues están en el entorno del periférico o fuera del periférico. Y entonces por eso lo tienen que utilizar, ¿no? O sea, estoy exagerando, no estoy diciendo que eso sea así, ¿no? Pero eso nos amplía la visión para entender estos problemas de transporte. Y entonces al principio podríamos haber dicho que tiene que ver la economía con el transporte, pues tiene todo que ver. ¿De acuerdo? Entonces, el primer elemento es entender el comportamiento individual y la teoría microeconómica neoclásica del consumidor es la que nos da la pauta y nos dice por qué las personas toman tales o cuales decisiones. ¿Sí? Entonces, ya dimos un primer paso entendiendo esto, ¿no? Ahora lo que sigue es en cada uno de los sectores, en cada una de las particulares que vamos a analizar, pues cuál es la relación, primero en la toma de decisiones y segundo el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Les decía, hay un elemento que se llama oferta, la demanda es el comportamiento de las personas, la oferta es la red de transporte disponible y todas sus opciones, con todos los modos de transporte, todo lo que podemos utilizar para desplazarnos, y la demanda es lo que nosotros necesitamos. Entonces ponemos en relación ambas cosas y entonces vemos cosas como los que les decía en el periférico, ¿no? Que hay un exceso de vehículos, bueno, hay una gran cantidad de vehículos que rebasa la capacidad de la infraestructura, la oferta que tenemos, y entonces eso empieza a operar mal. ¿Sí? Entonces es una manera, cuando vemos la economía de transporte, para entender una parte del problema. La otra parte son las estructuras de costos, u otra parte que podríamos ver son las estructuras de costos. Al final, si nosotros hablamos del servicio de transporte público, del desplazamiento del automóvil, etcétera, hay una estructura económica detrás. Si hablamos del transporte público, para ser más claro, pues es un modelo que opera a través de concesiones. El gobierno tiene, como es el derecho a la movilidad, tiene la obligación de garantizar
el derecho a desplazarse. Y si es una garantía individual, les decía ayer, el gobierno está obligado a darte las garantías para que la tengas, ¿no? De ofrecértelas, ¿no? Entonces, como su obligación es proveer o garantizar el derecho a la movilidad y el derecho al transporte, entonces, pues tiene que ofrecer un servicio de transporte público. Y la manera que se le ha ocurrido resolverlo, bueno, ha habido muchas maneras históricamente, pero digamos la que está hoy prevaleciendo es una concesión. Es decir, yo le digo a un tercero que haga el trabajo por mí. Entonces le doy una concesión y le digo, tú como yo soy gobierno y yo te doy la atribución de que tú prestes el servicio de transporte público, pero no como tú quieras, te voy a dar un derrotero, un recorrido que vas a cumplir, te voy a dar un horario y te voy a dar una tarifa. Y entonces con eso, con esos elementos tú vas a poder generar ingresos para pagar tus costos. ¿Cuáles son tus costos? Ah, pues tu chofer, el vehículo que vas a comprar, su mantenimiento, dónde lo vas a alojar, las personas que lo van a administrar, en fin, todo eso tú lo vas a poder cubrir con el cobro de una tarifa, ¿no? Y entonces es por eso que la gente dice, ah, pues sí le entro, ¿no? Se trata de invertir, invierto en comprar un vehículo y tengo a cambio la posibilidad de cobrarle a los usuarios que yo traslado en una ruta que me definieron o que me autorizaron. Pues es un negocio también, ¿de acuerdo? Entonces, eso se dice fácil, pero hay que analizar si el número de pasajeros que va a generar el ingreso de esa ruta es suficiente para cubrir tus costos, ¿sí? Estos costos que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa cuando la tarifa no alcanza a cubrir esos costos? ¿Ustedes qué harían si tuvieran una concesión? Hoy cobran, ¿qué? ¿8 pesos? ¿8.50? ¿Cuánto cobran los combis? Sí, 8 pesos. Sí, 8 8 pesos. pesos. Y estudiantes 5, ¿no? Unos 5.50, otros 6. Ok, bueno. Antes cuando yo estudiaba no había tarifa de estudiante, todos pagamos para. Entonces, ya es un avance, pero ni tanto. Entonces, pónganse en el lugar del concesionario, ustedes compraron una unidad, una combi de 800,000 pesos. Su compadre les dio una concesión, les dijo, bueno, pues te toca la ruta fulana, aquí está la concesión, cómprate una unidad y das el servicio. Perfecto. Ustedes hacen eso, se compran de crédito una unidad, porque pues no tienen 800,000 ahí en el cajón, ¿no? Pues compren de crédito una unidad, consiguen un chofer y demás, y resulta que al día ustedes se gastan 2,000 pesos en prestar el servicio con todos los recorridos que le pidieron y el horario, 2,000 pesos, pero solamente llevan 100 pasajeros, o sea, 800 pesos es tu ingreso. ¿Qué harían? Pues lo más fácil sería subir la tarifa, ¿no? Pero O, si tu, mane- si o tu manejar la compadre te unidad. dijo que es 8 pesos, no puedes subirle a la que tú quieras. O manejar la unidad. ¿Cómo? Prescindir del chofer y manejar la unidad. Y entonces tú no vas a cobrar ni comer o cómo. No, pero pues ya se ahorra lo del chofer y ya uno trabaja ahí. Pero de todas maneras son 2,000 y tú tienes 800, o sea, los 800 son para la gasolina. Qué hule. Entonces me agarró en bajada. Entonces, hay un problema, ¿no? Ustedes saben que ahora los transportistas están pidiendo una tarifa, creo que de 12, ¿no? Ya le quieren subir otra vez. Entonces, el gobierno, dentro de su lógica, de primero a los pobres, de dientes para afuera, porque al final ya les digo cómo son, ya les he dado varios ejemplos,
Entonces, diente para afuera dice primero los pobres. Entonces, pues como los pobres son los que usan el transporte público y los estudiantes, pues ¿cómo les voy a subir? Si apenas con trabajo comen y apenas con trabajo van a la escuela, entonces si les subo el transporte, pues voy a generar un problema social, ¿no? Ese es en su cabecita, ¿no? Pequeña cabecita que tiene. Eso es así. Y entonces, tú vas con tu compadre y le vas a reclamar que, oye, no me salen las cuentas, ya te endeudaste, no te alcanza para pagar la letra, ni siquiera para pagar tu día a día. Y entonces vas a ir a reclamarle a tu compadre que, pues, lejos de ayudarte, te metió en un problema, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con esa deuda y qué haces con todo lo que armaste para dar el servicio? Pues medio que lo vendes y lo tiras y ya está, ¿no? Si eso es si acabaste de entrar. Pero hay gente que tiene años ahí. Entonces van a hacer lo que usted me dijo en un principio. No van a ponerse ellos a manejar, porque a lo mejor tienen 4 o 5 concesiones, pues no les alcanzan las, pues, o sea, podrá manejar una, pero no las 4, ¿no? Entonces, pues la clave es reduce tus costos de producción. Y entonces, usted lo que haría, o bueno, yo lo que haría en su lugar, es, bueno, esta unidad es nueva, vale 800,000 pesos. Pues ya de entrada ya no vale 800,000 pesos porque ya se depreció. Saliendo de la agencia vale 30% menos. Pues bueno, voy a recuperar 600,000 pesos y me voy a comprar una carcacha de 100,000. ¿Sí? Entonces yo no tengo que pagar letras tan grandes y entonces ya me va a alcanzar un poco menos. Voy a empezar a hacer menos recorridos para gastar menos combustible, solo voy a salir en las horas donde esté seguro que vaya a ir lleno el vehículo, y entonces en lugar de gastar 1,000 pesos en gasolina, pues ahora me voy a gastar 300. Lo de la letra de este vehículo en mal estado, pues ya nada más tengo que pagar 100 pesos, y entonces al final va a adaptar el servicio al ingreso, ¿sí? Y entonces sus usuarios, ¿qué van a pasar? Pues a lo mejor el primer día pues van a poner mala cara porque les cambió una unidad de una Sprinter nueva y ahora ya trae una combi de hace 30 años, todo destartalada, con malos asientos, con un ruidero, en fin, una serie de problemas, y entonces van a poner mala cara, ¿no? Y se van a subir porque pues bueno, ya tenían previsto usar ese modo de transporte, pero mañana van a buscar para ver por dónde o cómo le hacen para no sufrir eso. Y entonces los 800 pesos que tenía usted de ingreso, ahora que eran 100 pasajeros, quizás mañana ya no van a ser 100, van a ser 70 y así van a ir bajando hasta que se queden los huesos, es decir, 50 personas que no tienen de otra más que pagar 8 pesos y irse en ese servicio tan malo. ¿Sí? Y todo eso es consecuencia de un funcionario que tiene una cabecita muy pequeña para razonar y dice pues que no le puede aumentar el precio. Entonces, ¿a quién perjudicó? ¿Ayudó a la gente pobre? Le terminó de fastidiar y destrozó una economía. Y eso es lo que están haciendo estos señores. ¿Sí? Entonces, no es cierto que subiendo el precio de los pasajes se vayan a morir las personas y se vayan a hacer una manifestación. ¿Por qué? Porque si tú estás interesado en realmente ayudar a la gente, pues haz un padrón y revisa quién realmente necesita el dinero para trasladarse. Y entonces, pues ayúdale a esa persona que sí no tiene con qué pagar los 12 pesos, si es que se va a incrementar a 12 pesos. Dices, bueno, pues no te va a alcanzar, te alcanza para 8, yo te doy los 4, no te preocupes. Pero no se lo doy a toda la población, porque en toda la población habrá gente que sí lo puede pagar. Y en cambio a esa gente les está regalando ese dinero a costa de deteriorar el servicio y entonces a condenar a las personas a tener un servicio pésimo. ¿Sí? Entonces, vean las consecuencias que tiene, pues no saber lo mínimo o tener un criterio mínimo para tratar de ver más allá de sus narices, ¿no? Entonces, eso de primero los pobres, al final de cuentas, es primero los ricos.
Porque lo que tú no estés cobrando en el sistema de transporte, porque estamos hablando del sistema de transporte, los demás se lo están ahorrando. Y entonces tú estás subsidiando a los ricos. ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, que muchos les gustan los celulares, ¿no? Y muchos tenemos celulares, habrá quienes les gusten de ciertas características y demás, ¿no? Entonces, si yo hago un censo entre ustedes, seguramente, y les pregunto, oye, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un teléfono con estas características? Habrá algunos que me dirán 3,000, otros 8,000, otros 20,000. Eso se llama disponibilidad al pago. Y en una población hay esa variación en las disponibilidades del pago. Y entonces tú lo que haces es decir, bueno, pues dependiendo de cuántos celulares quiero vender, pues entonces fijaré los precios y voy a tener como compradores a los que están dispuestos a pagar más de ese precio, ¿sí? Y entonces voy a maximizar los ingresos porque estoy cobrando hasta donde pueden pagar, ¿sí? Entonces así funcionan estos negocios. Entonces no es decir, oye, pues voy a bajar el precio o les voy a vender un celular basura en 3 pesos. Les aseguro que si eso fuera, nadie los compraría. Porque hay una disponibilidad a pagar mucho más grande. Entonces, lo que tienes que hacer es cobra lo que realmente es para que te den un buen servicio y los que no puedan pagar, que seguramente serán unos cientos o miles si tú quieres, pues darles un apoyo directo. Y entonces para que utilicen el transporte, pero no condenes a la sociedad a tener un servicio de basura. ¿Por qué? Porque la gente, como es un servicio de basura, no lo va a utilizar y ¿qué va a hacer? Se compra una moto, se va en taxi, busca otro trabajo donde le paguen más, se compre un coche y en fin, se adapta. En esto, otra vez le reitero, este proceso de optimizar las cosas, ¿no? De buscar nuestra felicidad. O sea, nadie va a decir por gusto, bueno, pues ya estoy condenado a esto y pues esto es lo que voy a hacer. Por naturaleza, el ser humano no va a quedarse conforme. Siempre va a ir buscando más con este concepto que les acabo de hablar de la felicidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es una tontería lo que hacen los gobiernos que no aumentan la tarifa. O sea, nadie se va a morir si aumentan la tarifa, siempre y cuando el gobierno sea responsable y diga y reconozca que sí hay gente que puede quedar excluida porque la única manera que tenía para ir a buscar un trabajo, para ir a la escuela, para lo que ustedes quieran, era sus 8 pesos para ir en el transporte público. Las señoras que se dedican a hacer el aseo, los obreros que ganan el salario mínimo, efectivamente, si tú les aumentas 1 peso, pues les desequilibras todo su economía, ¿no? Todo su presupuesto. Pues a eso se ayuda, pero no digas que tienes que darle subsidio a todos, ¿no? Hay gente que no lo necesita y es el caso, pues esta de ayuda que le dan a los abuelitos, ¿no? Hay gente que tiene suficientes recursos y todavía les dan sus 2,000 pesos. ¿Por qué? Y entonces eso se va a volver un problema, ya es un problema económico de equilibrio de las finanzas, porque se gastan miles de millones de pesos en dar estos subsidios a quienes no los necesitan. Y entonces hay poca gente seria que diga, oye, a ver, yo soy fulano de tal, no necesito este apoyo, aquí está, si hay gente, reconozco que hay gente que lo necesita, pues ahí se lo regreso y déselo a la gente que lo necesita. No, o sea, no creo que haya un 0.01% de la población que haga eso. Y si ustedes los conocen, los quisiera, preséntenme los que los quisiera conocer, los que hacen eso. ¿No? Y entonces todos estamos pagando este desperdicio o pues sí, no sé cómo llamarle, de dinero, ¿no? Porque no entienden la esencia de la economía. Y por eso el interés de que yo les hable de economía de transporte, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el tema de las decisiones individuales, que ya se las platiqué, y cómo eso repercute en la movilidad en general de una ciudad.
el concepto de la microeconomía. Esto les voy a pasar y ahí está para los que quieran y estén interesados, pues de una vez. Aquí les digo, ustedes son, o sea, si ustedes no quieren aprender, es su decisión, pero aquí están todos los elementos para que ustedes puedan hacerlo. Si tienen curiosidad e interés, pues aquí están las herramientas. Entonces, este libro de Klein, que se llama Microeconomía en viñetas, son como unas caricaturas. Entonces ahí te va explicando de manera muy amena estos conceptos de economía y cuando menos te enteras ya te los leíste, ¿no? Ya te enteraste de qué va. Y es un poco lo que les acabo de contar. Entonces eso nos permite hacer una reflexión y decir realmente pues sí o no. O sea, este cuate se equivoca, el individuo que está escribiendo no soy yo. Y entonces si eso es su conclusión, pues entonces me interesa hablar con ustedes. Sí, porque son un caso extraordinario. Bueno, el siguiente tema es esto que les decía, ya entramos a la oferta, demanda y el equilibrio, a los conceptos. Fíjense que en economía también hay muy malos maestros, entonces los alumnos pues pasan ahí, no sé, 7 semestres, salen economistas, les pregunto 4 cosas, yo que no soy economista, o sea, tengo el grado doctor en economía, pero no sé nada de economía. Yo soy ingeniero más que doctor en ciencias económicas. Entonces, les preguntas cuestiones esenciales como las que estamos hablando y no se enteran. Porque se meten en unas cuestiones tan complejas y tan detalladas, igual lo mismo dirán de los ingenieros, ¿no? O sea, no puede resolver el problema de diseño de una casa y este es el ingeniero que estudió 5 años, ¿no? Por ejemplo. Pues lo mismo pasa con los economistas. Entonces hablaremos de la oferta, la demanda y el equilibrio, que ya se los conté más o menos. Este elemento que se llama excedente del consumidor, que es el hecho de que si una persona está dispuesta a pagar un celular de 20,000 pesos, o sea, un específico, resulta que va el fin de semana al centro comercial y lo encuentran 10,000 pesos, lo compra, por supuesto, porque estaba dispuesto a pagar 20,000. ¿Qué sentirá después de hacer esa compra? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se sentirá esa persona después de comprar ese celular que pensaba él tenía los 20,000 pesos para comprarlo y resulta que se lo dan en 10,000? ¿Qué sentiría? Si ustedes fueran eso, ¿qué sentirían? ¿Cuál es el efecto? Pues me sentiría tonto, arrepentido, ¿Por qué? por no haber esperado a lo mejor. No, usted o sea, usted estaba dispuesto a comprar ese teléfono y tenía 20,000 pesos para comprarlo, pero el fin de semana usted fue al centro comercial y están 10,000. Entonces dice, genial, pues yo iba a pagar 20,000 y están 10,000. Aquí están los 10,000. Incluso me puedo comprar 2. Ah, ya, Usted, perdón. Sí. entonces yo creo que es el efecto contrario, ¿no? Usted estaría feliz. ¿Y cuál es lo que sentiría? Me acabo de ahorrar 10,000 pesos, ¿no? Porque Sí. estaba dispuesto a pagar 20,000 y pagó 10, pues me ahorré 10,000, ¿no? Y entonces usted estará muy contento. Su estado de bienestar será muy alto. Su nivel de satisfacción será muy alto. Su nivel de felicidad también. Sí, y esos 10,000 pesos son el excedente del consumidor. Porque si no hubieran hecho la rebaja, usted de todas maneras hubiera comprado el teléfono en 20,000 pesos. Y ese que lo vende hubiera ingresado 20,000 en lugar de 10,000. Entonces dejó de recibir 10,000. ¿Sí? El vendedor dejó de recibir 10,000 y usted se ahorró 10,000. Entonces el excedente del consumidor, que sería usted, se está ahorrando 10,000 pesos. ¿Sí? Y eso pasa cuando hay subsidios. Y eso pasa cuando no se pone el precio correcto del transporte público. Entonces hay gente que dice, yo estoy dispuesto a pagar 10 pesos por un servicio de esta calidad, pero resulta que pues la calidad es de 3 pesos, pues bueno, pues ya ni modo, pagaré los 3 pesos, me ahorraré 9, pero pues no es lo genial, ¿no? Sí, entonces ese es el concepto de excedente de consumidor. También en las preferencias, porque unas personas están dispuestas a pagar más o menos, además de la disponibilidad al pago, está la elasticidad de la demanda, ¿no? Qué tan sensibles son las personas a la variación de precios, por hablar
elasticidad precio, ¿no? Luego hablaremos del costo generalizado del transporte, es decir, pasaremos en dinero, en economía, pues todo para poderlo sumar lo tienes que traducir en dinero. Entonces, hablaremos de todos los costos en los que incurrimos para desplazarnos y veremos la forma de cómo convertirlos en dinero. Es muy sencillo, ¿no? Si tú tienes una unidad y quieres convertirla a otra unidad, pues simplemente utiliza un coeficiente. Y con ese coeficiente, con las unidades que quieras, análisis dimensional, multiplicas, sumas, divides, lo que sea, y vas a obtener las unidades que tú quieras. Pues eso vamos a hacer. Y eso es el costo generalizado del transporte. Luego hablaremos de los costos de producción. Introducimos para eso el concepto de costo total, que es la suma de todos los costos en los que incides o que tienes que realizar para producir un bien. El costo medio, que es el promedio de esos costos. ¿Cuánto te cuesta producir 1000 teléfonos celulares? Pues es la suma de todos los costitos que fuiste pagando para producir esos 1000, y ese costo lo divides entre 1000 y pues ese es el costo medio, ¿no? O el promedio. Y el costo marginal es, bueno, pues ya que produciste 1000, ¿cuánto te cuesta ahora producir el celular 1001? ¿No? Hay una diferencia, ¿sí? Porque ya tienes armado un montón de cosas, ya tienes tu fábrica, ya tienes tus, ¿cómo se llama? Tus herramientas, tus equipos, ya tienes la energía, en fin, ya hiciste todo el esfuerzo de producir, para producir celulares, entonces ya, ¿qué más te da producir uno más? Y ese pequeño costo de producir uno más es el costo marginal. Enseguida nos pasamos a los costos de producción, que ya les había dicho. Vamos a ver el caso del transporte público y finalmente vamos a ver los costos externos del transporte, que son, les llamamos las externalidades, que son el problema de la congestión, la emisión de contaminantes y demás, y cómo eso lo traducimos en dinero, ¿no? Para poder evaluar, pues, una serie de políticas de transporte. Bien, ¿alguna consulta de esta unidad? Yo tengo sueño. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye, adiós. Hasta mañana.